Ahora volcándonos a la particularidad de esta literatura, ¿qué puedes mencionarnos de la literatura fantástica de nuestro país, de México? Justamente México y Latinoamérica en general tiene una veta muy importante de literatura fantástica, aunque no siempre estamos conscientes de que es esa. Por ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez, a José Emilio Pacheco, a la mayoría de los grandes nombres de la literatura latinoamericana tienen esta capacidad. Podemos hablar que todo el realismo mágico en realidad es literatura fantástica con un adjetivo que los hiciera sonar más formales y menos... La literatura fantástica es considerada poco seria en el ámbito de la literatura, e incluso la literatura de ciencia ficción y la de terror son todavía como los hijitos más feos de esta beta. Pero aquí en México tenemos una tradición muy fuerte, por eso les había apartado de cuento fantástico mexicano, donde tenemos unos nombres muy interesantes entre esta antología, como Amado Nervo, como José Bernardo Couto Castillo, ahorita hablaré un poco más de él, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Manuel José Otón. Es decir, son como... Hay nombres muy fuertes de la literatura que tienen que hacen juegos y coqueteos con la literatura fantástica. Borges mismo también, es decir, es un componente tan común de nuestra literatura que no nos damos cuenta. Por ejemplo, esta es otra más actual, recopilada por Bernardo Esquinca, de escritores mexicanos que toman la Ciudad de México, Distrito Federal, como tema para sus obras. Esta va más enfocada a terror, pero también tiene como esa capacidad. Y aquí tenemos desde Salvador Elizondo, como ya les había dicho, José Emilio Pacheco, Héctor Mauleón, que también es un cronista, Alberto Chimal, Viviana Camacho. Es decir, hay muchos autores en este momento que siguen trabajando. Incluso hay que pensar en las otras posibilidades narrativas, como es la novela gráfica o el cómic, que sigue haciéndonos cuestionarnos, al menos a nivel académico, que sí es literatura y que no. Incluso decimos que el cine ya no es literatura, pero al final parte de un guión que es un esfuerzo literario. Entonces la literatura fantástica aquí en México tiene un campo muy prolífico dada nuestra realidad. Es decir, nuestra realidad es tan caótica que da perfectamente excusa para que se rompa de un momento a otro y vaya, muchos lo atestiguamos todos los días, algo que todo esto que decimos, no, es que la realidad es más grande que la ficción. Sí, claro que sí. Y por eso es que el realismo, al menos en mi opinión, es una imposibilidad. Tenemos tantas opciones para definir una realidad que romperla es sumamente sencillo, y da lo mismo que nos subamos a un metrobús atascado, que podamos decir que hay hechiceros en cada una de las estaciones que le están haciendo vudú a una cierta persona, y por eso hay miles de personas atascando el transporte público todos los días como parte de una venganza mágica. Los argumentos pueden partir de cualquier lado y podrían explicar racionalmente todos los fenómenos que forman parte de nuestra realidad. Entonces aquí en México yo creo que es un campo muy prolífico, pero les da mucho miedo. Aquí tengo otro autor, José Luis Zárate. Esta novela estuvo descontinuada por mucho tiempo, Shanto, que es una historia de un hombre que se convierte en el santo cuando un mago invoca el fin del mundo desde Toluca. Entonces... Y el único defensor que tiene la tierra es el santo. Bueno, es el santo originalmente, y el escritor, bueno, esto es una anécdota, el escritor fue a hablar con el hijo del santo para ver lo de los derechos de autor y todo esto, y por la pura entrevista le cobraba una cantidad bestial. Entonces lo que hizo fue, en vez de santo es Shanto con X, y nos libramos de derechos de autor. Y fin.
Pero vaya, ese tipo de cosas, ¿quién se imaginaría el fin del mundo desde Toluca, desde Pachuca, desde Veracruz? Pero vaya, son temas muy recurrentes y eso es lo que le da un sabor muy curioso a la literatura de aquí. Tenemos ejemplos como, no sé, Neil Gaiman de la literatura británica, que juega con todos estos elementos de los cuentos fantásticos, de la identidad británica, que junta como toda esta vertiente celta y bretona, y todas esas religiones que forman parte de nuestra cultura occidental a pesar de que nosotros no las vivimos, que es muy diferente, por ejemplo, la literatura fantástica norteamericana, que juega más con la hiperviolencia, con la exageración de la realidad hasta sus últimas consecuencias, que es muy diferente de la mexicana, que tiene esta identidad que, bueno, para fechas recientes, como estaba en una entrevista Guillermo del Toro después de haber recibido su merecido premio, le dijeron, bueno, pero ¿cómo le haces para equilibrar esta visión entre lo siniestro y lo dulce y la muerte y la vida? Y su respuesta fue, pues porque soy mexicano. Los mexicanos, tenemos como esta comprensión de que no se puede percibir lo bueno sin lo malo, y que para que nuestra realidad se salve necesitamos de monstruos que la mantengan estable y firme. Mencionaste de esta antología un autor, Couto, del cual nos ibas a hablar. ¿Nos podrías decir algo, por favor? Sí, bueno, Bernardo Couto Castillo es uno de esos nombres que no se escucha mucho, pero que deberíamos de apreciar bastante, pues es el poeta maldito de México. Es decir, es un hombre que murió muy, muy joven. Es decir, antes desde los 18 años ya había leído a Rimbaud y a Edgar Allan Poe, y llevó un estilo de vida digno de un poeta maldito. O sea, hijo de una familia acomodada, empezó a trabajar en periódicos literarios de la época, y él vivía con una prostituta que era su pareja, y terminó suicidándose. Entonces tiene para todos aquellos que gusten de las temáticas darks, este es un gran autor. Tiene un cuento donde la muerte se enoja un día y sale a matar gente para desquitarse, y se va divirtiendo mientras va causando muerte por todo su camino. También hay otros nombres que vale la pena mencionar, como Amparo Dávila, que ya está empezando, la mujer sigue viva, entonces deberían de aprovecharla todavía, porque es una gran autora. Que en México tenemos otro problema, que es que a las mujeres, si de por sí el acceso a su reconocimiento en la literatura es difícil, más todavía en estos géneros que son menos formales o menos reconocidos. Amparo Dávila, como les decía, es un gran ejemplo. Es una mujer que maneja lo siniestro de una forma tan precisa. Ella era perfeccionista, llegó a ser, hay una antología muy buena de ella en el Fondo de Cultura Económica, donde están casi todos sus textos, se los recomiendo mucho. También está, se me fue de los autores contemporáneos, Zárate, Chef, Bev Chimal, y se me fue el nombre de Francisco Tario. Eso es, que es también otro de los nombres poco reconocidos en la literatura fantástica de nuestro país, y que vale la pena. Uno de mis favoritos es La Noche del Traje. Bueno, tiene como toda una colección de cuentos sobre la noche donde un hombre se quita su traje en la noche, y el traje decide salir a pasear, y este traje se ve en la necesidad de matar a un hombre para tener un cuerpo para poder pasear y llevar una vida durante la noche. Y bueno, o también está un cuento donde un asesino de un bebé cuenta cómo es que llegó a matar a un bebé para cocinarlo, para hacerse un platillo. Se los recomiendo ampliamente. Es decir, busquen antologías mexicanas. Hay mucho, pero mucho que los puede divertir, horrorizar. Cualquier emoción que quieran sentir, la literatura fantástica está dispuesta a hacerlos conectar con ella. Finalmente, quisiera preguntarte cómo se vinculan
la literatura fantástica y la filosofía? Pues bueno, desde la cuna de la filosofía en Grecia podemos ver a Platón tomando temas de Homero para explicar la caverna misma. No saben si un trabajo literario de él mismo, pero hay algo de fantástico en la metáfora. Hay algo de todo eso que no se puede, o que es muy difícil de racionalizar puramente, que se puede expresar y que la literatura puede explotar para hacer este tipo de trabajos, ¿no? La filosofía siempre se ha cuestionado el porqué de las cosas. La literatura más buscando dar una respuesta. Creo que ese sería como el gran factor que diferencia a uno de otro. La filosofía que se transforma en ciencia busca dar una explicación. La ciencia tiene la explicación y solo busca comprobarla. Y la literatura no busca dar una explicación, sino busca recorrer un camino de qué es lo que pasa cuando damos esa respuesta. Al menos la literatura fantástica es como el recorrido que daría la filosofía si se aceptara lo que se dice, o si esos cuestionamientos son explorados y son llevados hasta sus últimas consecuencias, ya sea en relatos breves o en obras muy extensas. Y bueno, tenemos que la filosofía siempre ha tenido la preocupación central de qué es el ser humano, de qué es el hombre, que nos diferencia unos de otros. Y esa es una preocupación que sigue muy vigente en la literatura, sobre todo en la literatura fantástica. O sea, como hablábamos ahorita de la ciencia ficción, que pensemos, por ejemplo, en Blade Runner o lo que es la novela de Philip K. Dick, que es su base narrativa. ¿Qué hace humano al humano si podemos hacer un clon sintético que tenga que tenga memorias, que tenga sentimientos, que tenga sueños, que incluso le podemos plantar memorias artificialmente? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace sintéticos? ¿Qué lo diferencia? ¿Es importante? ¿No es importante? Y son preguntas que la filosofía se sigue haciendo y busca dar respuesta, y la literatura justamente lo que busca es marcar esas preguntas. No es coincidencia que todos los filósofos en algún momento mencionan alguna obra literaria, y la mayoría de estas obras también son obras de literatura fantástica. Pensemos en Shakespeare, que es Shakespeare, Goethe, o sea, estos hombres han inspirado grandes preguntas en las mentes de las personas, Homero mismo. Y estas preguntas son las que llevan a la filosofía. Sería como decir, bueno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La fantasía o la filosofía? ¿La literatura fantástica o la filosofía? Y a lo mejor no hay un primero, sino es un paralelismo que una incita a la otra y las respuestas de la otra retroalimentan a una. Y así se puede hacer una confluencia, como decías, entre literatura y filosofía, que hace que sea muchas veces muy difícil decir, bueno, ¿y esto qué es? Un ensayo, por ejemplo, un ensayo sobre algún tema literario, o sobre, no sé, estoy pensando en autores más contemporáneos, por ejemplo, Las esferas de Peter Sloterdijk. ¿En qué momento sigue siendo literatura y en qué momento filosofía? Cuando da una respuesta ya es filosofía, probablemente, o al menos a eso le apostaría yo. Pero cuando se queda la interrogante en el aire, muchas veces podemos preguntarnos si hay una frontera, o si esta frontera, como decíamos al principio, se traza académicamente nada más, y la existencia misma ontológica del asunto está ahí en juego todo el tiempo. Porque al final todo esfuerzo literario es una ficción también, es una expresión de un punto de vista. Y cuando un autor se considera ya como serio, filósofo, se le dice que ya se ha cristalizado todo eso y al menos ha expresado una verdad. Entonces creo yo que por ahí iría la distinción o la confluencia posible entre ambos temas.